En esta oportunidad vamos a presentar la segunda parte del medicamento Picricum acidum. La fuente de referencia es la Enciclopedia de la Materia Médica Pura de Timothy Allen. El nombre común del medicamento es ácido pícrico y consiste en una composición química que se prepara a partir del ácido fénico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. La patogenesia de este medicamento que está consignada en la Enciclopedia de la Materia Médica Pura de Timothy Allen está constituida por 467 síntomas que fueron experimentados por 18 personas. El primero en experimentarlo fue el doctor Prizell de París en 1868 y luego fue experimentado por el doctor Koch en 1874. Como les decía, esta es la segunda parte del medicamento Picricum acidum. En la primera parte presentamos las generalidades del medicamento, cómo se comporta de manera general. Ahora vamos a presentar la particularidad, cómo se comporta el medicamento en cada uno de los órganos y tejidos que son afectados por el mismo. Entonces lo que vamos a hacer en esta oportunidad es un análisis particular del medicamento. ¿En qué orden lo vamos a hacer? De los órganos que son mayormente afectados a los que tienen menos síntomas. Vamos a mirar la localización del síntoma, o sea, el órgano afectado, las sensaciones, el carácter de los síntomas, las modalidades, que son las condiciones en las que se produjeron los síntomas, las condiciones que los agravaron o las circunstancias que los agravaron y las circunstancias que lo mejoraron, lo mismo que la lateralidad, y las concomitancias, que son combinaciones de síntomas, síntomas que se presentan simultáneos o síntomas que siguen a otro o lo anteceden. Y la extensión, que la extensión es la proyección que hace el síntoma de su sitio de origen hacia otros órganos y tejidos o hacia otras estructuras. El objetivo principal de esta presentación es poner de presente la experimentación pura, que dijeron los experimentadores, identificar las características preponderantes del medicamento y, sobre todo, que lo podamos formular en aquellos casos cuando nuestros pacientes lo requieran. Entonces, como le habíamos dicho, que vamos a comenzar de los órganos que son mayormente afectados por el medicamento, vamos a comenzar haciendo el análisis de cabeza, que reportaron 93 síntomas de los 467 síntomas totales que produjeron los experimentadores. Eso representa un 20% de la totalidad de los síntomas. Topográficamente vemos que los síntomas de cabeza, el 42% se producen en cabeza en general, 14% en frente, 18% fueron experimentados en occipucio, 13% en sien y 13% en vértice. ¿Qué síntomas reportaron los experimentadores? Especialmente dolor. Vemos que de los 93 síntomas, 67 son dolor, 6 se reportaron como cefalea y ahí vemos que reportaron pesadez, vértigo, plenitud, ardor, congestión, contracción, hormigueo, latidos, malestar y presión. El dolor, en la parte general habíamos dicho que el dolor en Picricum acidum es un síntoma muy importante por la cantidad de síntomas que presentaron relacionados con dolor. Y vemos que en cabeza no es la excepción. En cabeza los síntomas, dolor, se reportaron como dolor en general, dolor sordo, dolor punzante y luego con menos frecuencia, dolor cortante, opresivo, pesadez y presivo. Entonces, como vemos que se reportó mucho dolor sordo y punzante en cabeza, la invitación es que nos acordemos de los dolores sordos y punzantes de Picricum acidum. ¿En dónde? En la cabeza.
Dolor de cabeza sordo punzante. A propósito de dolor sordo, lo que encontramos como definición es que es aquel dolor que sin ser intenso se muestra insidioso o continuo y generalmente es difícil de describir o localizar. Ese es el dolor sordo. Luego el dolor punzante, que también se reportó de manera significativa. Entonces, cabeza, el dolor es el síntoma preponderante en Picricum acidum. Luego veamos las circunstancias de agravación de los síntomas y vemos que agacharse, mover los ojos, caminar, estudiar o subir escaleras, girar la cabeza, levantarse de la posición que está sentada, movimiento, voltearse, inclinar la cabeza. ¿Qué quiero que nos acordemos de las agravaciones de cabeza, de los síntomas de cabeza en Picricum acidum, que agravan por el movimiento? Fíjense que todas estas circunstancias tienen que ver con el movimiento: agacharse, mover los ojos, caminar, girar la cabeza, levantarse, movimiento, voltearse, inclinar la cabeza. Hace una diferencia estudiar. Estudiar agrava, pero vamos a encontrar que estudiar hace parte de esfuerzo mental. Y lo que tenemos también que tener presente es que esfuerzo mental agrava el medicamento. Cualquier esfuerzo mental, estudiar, leer, escribir, cualquier actividad que demande esfuerzo mental va a agravar el medicamento. Y les decía también que muchas veces es el detonante de la sintomatología del medicamento, el esfuerzo mental o físico. Las circunstancias de mejoría es aire libre mejora, presión mejora, la quietud, sentado en silencio mejora. Fíjense que yo les decía en la parte general que tengamos presente que la presión tanto agrava como mejora. Entonces, presión mejora los síntomas de cabeza. Los síntomas que están, el dolor de cabeza, por ejemplo, y el dolor en los ojos del medicamento Picricum acidum mejoran con la presión. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque vamos a encontrar que en las extremidades inferiores, por el contrario, la presión agrava los síntomas. Lateralidad del medicamento. Vemos que el 79% de los síntomas de la cabeza que presentaron lateralidad, se reportaron del lado derecho, frente a un 17% que se reportaron del lado izquierdo y 4% alternante. Entonces, aquí sí podemos decir que la lateralidad de los síntomas de la cabeza de Picricum acidum son del lado derecho. Luego vamos a ver las concomitancias. Los síntomas que acompañan al síntoma principal. Entonces vemos que la plenitud y pesadez en la cabeza se acompaña de aversión al trabajo mental y físico. Y también se acompaña alterna con sensación de vacío en la cabeza. El dolor frontal se acompaña de malestar en el estómago y como una sensación de peso en el estómago. Y también se acompaña de eructos ácidos. El dolor de cabeza en general se acompaña de temblores en todo el cuerpo. Estos temblores son musculares. Se acompaña de calor en la cabeza, con sed y calor, con ardor en los oídos externos. El vértigo, que se acompaña de náusea. El dolor en el vértice, que se acompaña de fiebre. Y la cefalea frontal sorda, que se acompaña de pesadez, debilidad en la parte baja de la espalda y las extremidades. Y también esta cefalea se acompaña de vértigo. En cabeza, quiero llamar la atención en lo siguiente. Habíamos dicho que este medicamento tiene la característica que los síntomas que aparecen en un sitio tienen la tendencia a extenderse, a extenderse para otras estructuras. En ese caso, la cabeza no es la excepción. Y vemos, por ejemplo, que presenta dolor sordo en la región frontal, que se extiende al occipucio, plenitud y pesadez en el vértice, que se extiende al occipucio, presión, dolor, que se extiende de adentro hacia afuera, dolor punzante en el occipucio, que se extiende a la frente, dolor en la frente, que va de afuera hacia adentro, dolor sordo en la sien, que se extiende al occipucio, dolor en la sien, que se extiende a la nuca, dolor en la sien, que se extiende a la región frontal sobre el ojo derecho, hormigueo en la región temporal derecha, que se extiende al parietal, dolor punzante en la sien derecha, que se extiende a la sien izquierda,
Dolor sordo en el occipucio, que se extiende a la región frontal y se localiza en la región supraorbitaria. Dolor en el occipucio, que se extiende a cuello y a la columna. Vemos entonces que es muy característico este medicamento, la extensión del síntoma. Luego vamos a examinar extremidades en el orden del número de síntomas que reportaron los experimentadores. Y vemos que topográficamente el 65% de los síntomas de extremidades se ubican en extremidades inferiores, luego el 19% en extremidades en general, no se pueden ubicar ni en las superiores ni en las inferiores, y luego un 16% en las extremidades superiores. Los síntomas que reportaron los experimentadores tienen que ver también predominantemente con dolor en las extremidades. También debilidad, pesadez, porque vemos de la parte general, les había dicho que la debilidad, la pesadez, el cansancio, la postración son característicos del medicamento y eso se va a reportar mucho en los músculos sobre todo. Vamos a ver a lo largo de este medicamento que los síntomas no están en los órganos internos, están más que todo en el sistema muscular. Entonces, todos estos síntomas, entumecimiento, pinchazos, sacudidas, se presentan en los músculos. Entonces, habíamos dicho que el dolor es preponderante en el medicamento y vamos a ver entonces cuál es la característica del dolor en las extremidades. Vemos que un 53% de la totalidad del dolor es dolor dolorido, 17% dolor sordo, un 12% dolor general, que no nos ubica muy bien en el medicamento, pero llama la atención que el dolor dolorido, el dolor sordo y el dolor punzante son bien importantes en las extremidades y esa es la invitación, que nos acordemos de dolor dolorido, dolor sordo y dolor punzante en las extremidades. Sobre esto, el dolor dolorido que referían los experimentadores lo referían como el dolor que se presenta después de realizar un largo viaje o el que se presenta después de hacer un ejercicio vigoroso. Las circunstancias de agravación de los síntomas de extremidades, vemos que presión agrava. Les había dicho que nos acordemos que en las extremidades la presión agrava, mientras que en cabeza y en ojo la presión mejora. Movimiento agrava, que es muy característico del medicamento, vemos que en general movimiento agrava, algunas excepciones que luego la vamos a ver, pero en general movimiento agrava. Y la noche agrava. ¿Qué lo mejora? El agua fría y el aire libre, que habíamos dicho que esa es la circunstancia también que por excelencia mejora el medicamento. La marcha continua y el movimiento. Aquí esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a encontrar que movimiento está también en mejora y habíamos dicho movimiento agrava. Sí, el movimiento mejora y les voy a decir qué síntomas. Un síntoma que se presenta en la planta del pie, que con la marcha continua, con el movimiento mejoró y desapareció. Y un ardor a lo largo de la espalda que con el movimiento también mejoró. Eso es la excepción de movimiento. Por lo demás, el movimiento siempre lo va a agravar. La lateralidad en las extremidades. Vemos que la lateralidad, los síntomas que reportaron lateralidad son predominantemente del lado izquierdo, un 73% frente a un 27% del lado derecho. Luego vamos a ver los síntomas que presentaron concomitancia. Entonces vemos que en extremidades hay dolor sordo en los músculos de la parte anterior del muslo y en la región lumbar, que se acompaña de sensación de lasitud y debilidad en los mismos, especialmente en las piernas. Sensación de cansancio y pesadez en los miembros y región lumbar, con cefalea frontal sorda, intensa. Gran debilidad del sistema muscular, especialmente de las extremidades inferiores, con dolor de garganta, incapaz de permanecer fuera de cama. Gran debilidad de los músculos de las extremidades inferiores, con debilidad en la espalda. Pesadez y debilidad de las piernas, con debilidad en la región de las caderas. Les había dicho, acordémonos que las estructuras, digamos, si hay alguna estructura que es afectada por el medicamento, por los síntomas característicos que vemos que son
contracción, sacudidas, dolor, pesadez, debilidad, espasmos, hormigueo, es el sistema muscular. El sistema muscular, tanto en espalda, tanto en abdomen, en tórax, en extremidades. Les había dicho que no busquemos síntomas del medicamento en las estructuras de los órganos internos, por ejemplo, en cavidades como el tórax y el abdomen, más bien se presentan a nivel del sistema muscular. Síntomas generales del medicamento. Lo que vamos a encontrar en la generalidad del medicamento es esa postración, el cansancio, la lasitud, la debilidad. Esa es una condición general del medicamento y va a tener incapacidad para emprender actividades. Uno de los experimentadores se retiró prematuramente de la experimentación precisamente porque no podía realizar sus actividades cotidianas y reportan que se retiró prematuramente de la experimentación. Entonces, esta sensación de debilidad, de cansancio, es una condición general, pero que les había dicho que tengamos en cuenta que también a nivel muscular va a tener esos síntomas. Luego, en el número de síntomas sigue, ojo, que reportaron los experimentadores 47 síntomas de la totalidad, que son 467. Eso representa un 10%. Topográficamente, 49% de los síntomas de ojo se reportan en ojo en general, 17 en párpados, 13 en globo ocular, 3 en visión, 6 en conjuntiva y 2 en pupila. La característica de los síntomas, vemos que sigue el dolor siendo importante en el medicamento. 15 de los 47 síntomas reportados en ojos tienen que ver con dolor. También reportaron visión borrosa, conjuntivitis, pesadez, esta pesadez en los párpados, sequedad, color amarillo. Este color amarillo en la esclera se presentó con color amarillo en la piel también y con orina de color amarillo intenso, para que lo tengamos en cuenta. Lagrimeo, aglutinado los ojos, calor, cefalea, que fue un dolor encima del ojo, en la región supraorbitaria, visión de chispas, como si tuviera arena, pupilas dilatadas, como si los objetos giraran, párpados hinchados, inflamación, orzuelo, palpitaciones, sensación de presión en los ojos, enrojecimiento, sensible a la luz y síntomas de los ojos con el movimiento agravan. Entonces, como el dolor es un síntoma importante, vamos a ver las características del dolor. Y vemos que el 33% es dolor en general, que no nos ubica en el medicamento, pero ya vemos que el dolor sordo, punzante y el dolor dolorido son los dolores del medicamento en general y también se presentan en ojo de manera significativa. Entonces, acordémonos de las características de los dolores del medicamento, que los vemos aquí en el ojo: dolor dolorido, dolor punzante y dolor sordo. Las circunstancias de agravación de los síntomas de ojo: vemos que la luz fuerte al girar los ojos, no soporta mirar la luz brillante, movimiento de los ojos y al girar hacia arriba, movimiento y estudiar, movimiento y por agacharse. Esas son las circunstancias que agravan los síntomas de ojo y lo mejoran: cerrar los ojos, estar callado, lavar con agua fría y al aire libre, al aire frío, la presión y la quietud, estar sentado quieto. Vemos que es muy coherente con lo que habíamos visto del medicamento en general. Movimiento agrava y el reposo, la quietud y el frío, sobre todo aplicar agua fría, mejora. Luego vamos a ver la lateralidad del medicamento y vemos que es predominantemente del lado derecho. Los síntomas que reportaron alguna lateralidad en el medicamento pícrico ácido son de predominio del lado derecho. Pasamos a estómago, porque tiene 32 síntomas de la totalidad, que eso representa un 7%. Topográficamente, la mayoría de los síntomas estuvieron en estómago en general, frente a un 13% en epigastrio. El síntoma predominante en estómago es la náusea. Y tenemos que acordarnos de la náusea con vértigo. Náusea con vértigo.
La falta de apetito también es importante en este medicamento y vemos que la falta de apetito también está presente el síntoma aversión a la comida. Entonces hay eruptos, sensación de malestar, aquí hay apetito aumentado, pero lo que invitaría a que nos acordáramos más bien es la falta de apetito con aversión a las comidas. Tiene eructos ácidos, amargos, sensación de opresión y el dolor. Fíjense que por eso lo resalto acá, para que veamos la coherencia del dolor de estómago con el dolor en general del medicamento, que es dolor punzante y dolor sordo. Y el estómago no es la excepción. Los síntomas que presentan concomitancia, entonces vemos que hay sensación de peso en el estómago. ¿De qué se acompaña? De dolor de cabeza. Sed de grandes cantidades de agua fría. ¿De qué se acompaña? De dolor de cabeza. Náuseas. ¿De qué se acompaña? De dolor de cabeza. Y las náuseas también se acompañan de vértigo. Importante que tengamos en cuenta que la cabeza, los síntomas de la cabeza, no solamente dolor, sino sensación de calor, vértigo, van a acompañar muchos síntomas principales del medicamento. En ese orden de idea, pasamos al análisis de órganos urinarios que reportaron los experimentadores 27 síntomas. Eso representa el 6% de la totalidad. Topográficamente, aquí orina lo ubican como una estructura y dicen que tiene el 20 de los 27 síntomas y eso es muy importante. Vamos a invitar a que de los órganos urinarios nos acordemos de los síntomas de orina, que son los que más tiene. Porque hay síntomas, digamos, de vejiga y uretra, pero que son síntomas que están relacionados con la micción frecuente, ardor antes, durante y después de la micción. Los demás síntomas tienen que ver con las características de la orina y vamos a ver que la orina es abundante, que hay depósitos de uratos, que está disminuida, que, bueno, este ardor es de vejiga, orina de color claro, micción frecuente, goteo después de la micción, abundante nuevamente de color amarillo, de color oscuro, de olor fuerte, de color amarillo o color intenso, y vemos que tienen que ver con las características de la orina. Y los síntomas, digamos, más característicos en los órganos urinarios, un dolor en la región de la vejiga y en el abdomen en general, orina abundante, oscura, de olor fuerte y la micción está seguida de ardor. Orina abundante, muy caliente al pasar, acompañada de ardor en uretra, durante y después de orinar. La uretra se siente como quemada. En abdomen, que reportaron 24 síntomas de los 467 síntomas totales, eso es un 5%. Topográficamente vemos que en abdomen en general hay 14 síntomas, hipogastrio 3, región umbilical 3, región inguinal 2, intestinos 1, hipocondrio derecho 1. Les decía, los síntomas de las cavidades, digamos como abdomen, no los busquemos dentro de la cavidad. Son síntomas que se presentaron más que todo a nivel de la estructura muscular. Y vemos que de los 24 síntomas, 9 son dolor en general. Y vemos aquí resaltado que hay dolor punzante y dolor sordo, siguiendo con la característica de los dolores que presentó el medicamento. Acordémonos que son dolor punzante, dolor sordo y dolor dolorido, y el abdomen no es la excepción. Flatos, con muchos ruidos, cólico, deseo de deponer, siente que los gases bajan y suben, sensación de plenitud, dolor hormigueante y los gases se eliminan en gran cantidad. Las circunstancias de agravación, pueden ver que en abdomen no vemos circunstancias de mejoría. Entonces, porque no reportaron. Las circunstancias de agravación son caminar, al subir escaleras, que se agrava un dolor en la región inguinal izquierda y la presión, que agrava un dolor en la región ilíaca derecha. Continuamos con cuello y espalda. Reportaron 23 síntomas de la totalidad de los síntomas, eso representa un 5%. Topográficamente, los síntomas de cuello y espalda estuvieron ubicados más que todo en la parte baja de la espalda. Vemos que en la región lumbar hay 9 de los 23, cuello 3, espalda en general 4, coxis 2
y región dorsal 2. ¿Qué síntomas reportaron? Vemos nuevamente que de los 23 síntomas tiene muchos síntomas que tienen que ver con dolor. Y esos dolores de la espalda relacionémoslos con ¿qué? Con la estructura muscular. Con la estructura muscular. En general, los síntomas, digamos, de la espalda, la mayoría tienen que ver con síntomas a nivel muscular. Entonces hay dolor, cansancio, como si el cuello se fuera a dislocar, dolor punzante, dolor sordo, sensación de ardor, sensación de calor, dolor, pesadez y debilidad, languidez excesiva, dolor punzante como si le introdujeran un instrumento afilado, dolor dolorido y dolor pesante. Luego vamos a ver las circunstancias de agravación y mejoría. Los síntomas de cuello y espalda agravaron por estudiar y por el movimiento. Desde luego que tenemos que acordarnos que el esfuerzo mental y físico agrava el medicamento. Y mejoría de los síntomas de la espalda, movimiento. Les había dicho que nos acordáramos de la excepción en donde el movimiento mejora, que era un síntoma que se presentó en espalda, un ardor a lo largo de la columna que por el movimiento continuo mejoró. La lateralidad en la espalda es del lado derecho. Fíjense, 71% de los síntomas que reportaron lateralidad son del lado derecho frente a un 29% del lado izquierdo. Los síntomas que llaman la atención de cuello y espalda son dolor en la parte baja de la espalda, entre las caderas, de carácter sordo, que desciende a la pierna izquierda con fuertes escalofríos, latidos y espasmos en los músculos. Dolores en cuello, en la región occipital que se extiende hacia adelante hasta la escotadura supraorbitaria y hacia los ojos. Dolor en la parte, en la espalda, dolor en la espalda al inclinarse hacia adelante, que se extiende desde la escápula hasta la región lumbar derecha. Dolores pesados en la región de los riñones y la nuca, que extiende hacia arriba y hacia abajo hasta que se ubica entre las escápulas. Dolor dolorido en la región lumbar, que extiende hacia las piernas agravado por el movimiento. Entonces fíjense que habíamos dicho que nos acordáramos que los dolores en este medicamento, o los síntomas, porque no todos son dolores, tienden a extenderse hacia otras estructuras, se proyectan. Sucede en cabeza, sucede en extremidades y fíjense que también sucede en cuello y espalda. La fiebre. El rubro fiebre reporta 19 medicamentos de la totalidad de los síntomas, eso representa el 4%. Y vamos a ver que en el rubro fiebre no pensemos que todo tiene que ver con calor o sensación de calor, porque lo que vamos a encontrar son síntomas que tienen que ver con frío, con escalofrío, con transpiración. En las estructuras donde presentaron esas sensaciones, 7 son extremidades, 6 en general en todo el sistema, 5 en cabeza y 1 en espalda. Aquí en fiebre quiero llamar la atención sobre lo siguiente, que los síntomas de calor del medicamento se presentaron especialmente en cabeza, en algunas partes dice y en la parte superior del cuerpo, pero acordémonos que Picricum acidum tiene lo siguiente, calor en la cabeza con frío en las extremidades, especialmente en pies y manos. Entonces, calor en cabeza, frío en extremidades, con transpiración profusa y fría húmeda, ¿en dónde? En extremidades. Eso es importante que nos acordemos de este medicamento. Entonces vemos los síntomas que llaman la atención son calor y congestión en cabeza, con extremidades frías, especialmente pies y manos, que cursa con transpiración profusa y fría en las extremidades, especialmente pies y manos. Fiebre leve con dolor en el vértice. Escalofríos severos, con dolores entre las caderas y con latidos y espasmos en diferentes músculos. Sudores profusos, fríos y húmedos, con gran escalofrío. Calor y congestión de la cabeza, con hemorragia nasal. Fiebre, gran frialdad, no se puede calentar, seguido de sudor frío y pegajoso. Predomina el frío en este medicamento, tiene dificultad para recuperar, digamos, el calor, para calentarse. En ese orden, por el número de síntomas, continuamos con
sueño, que tuvo un 3% de la totalidad, heces también con un 3% y órganos sexuales con un 2%. En cuanto a sueño, ¿qué es lo importante que debemos acordarnos de los sueños, de sueño y sueños en el medicamento? Que tiene sueño inquieto, que se voltea durante el sueño es agitado. Estos sueños inquietos, agitados, muchas veces tuvieron que ver, que ahora vamos a ver aquí en órganos sexuales, con los síntomas de erecciones en la noche. Y eso, pues ahorita lo vamos a resaltar. Entonces, el sueño inquieto muchas veces estuvo acompañado de síntomas de erecciones o de poluciones nocturnas. Entonces, vemos, por ejemplo, que tenía sueño profundo, pero no reparador. Entonces, tenemos en este medicamento que acordarnos del sueño inquieto y que el sueño no reparador. ¿Qué llama la atención de los sueños? Que una de las experimentadoras reportó que soñó que estaba embarazada. De las heces tenemos que acordarnos que las heces de este medicamento son predominantemente blandas, diarreicas, algunas de color claro, blandas, aceitosas, copiosas, aceitosas, diarreicas amarillas, con muchos flatos, y hay una que reporta escasa y estreñimiento. Pero la invitación es que nos acordemos que las heces son blandas, diarreicas, aceitosas y algunas veces copiosas. En cuanto a los órganos sexuales, vemos que en las estructuras, 7 los reportan en pene, 2 en ovario, 1 en los órganos femeninos, en general, porque aquí vemos que útero también hace parte de los órganos femeninos, pero este en órgano femenino fue un prurito voluptuoso que presentó en general en todos los órganos, digamos, y en útero. En útero, pues, son síntomas relacionados con menstruación dolorosa. Menstruación dolorosa, es una paciente que no tenía la menstruación y comenzó a experimentar el medicamento y apareció la menstruación con el medicamento y se reportó dolorosa y copiosa. Entonces les decía que nos acordáramos de este medicamento por las erecciones, que son erecciones violentas, fuertes, que duran toda la noche, que despiertan, que mejoran con agua fría. Eh, Eso es importante, que nos acordemos de este medicamento con un medicamento que puede servir para ese priapismo prolongado. Eh, y en cuanto al síntoma que le decía de órganos genitales femeninos, que los reportan femeninos, fue este prurito voluptuoso que se presentó. Y de útero, pues la menstruación dolorosa. En ese orden, continuamos con los síntomas de pecho, que son un 3% de la totalidad de los síntomas. Luego sigue mente con un 3% también y garganta con un 2%. Entonces vemos que los síntomas de pecho, 4 en pecho en general, 3 en la musculatura, 1 en clavícula, 1 en esternón y 1 en pulmón. Entonces fíjense que les decía que en las estructuras que tienen órganos internos, miremos más hacia los músculos, hacia las estructuras externas. Estos síntomas son más que todo de la estructura muscular. Entonces vemos que los síntomas de pecho son dolor en general, dolor punzante y dolor sordo, en consecuencia con la característica de los dolores del medicamento. Presentó la sensación de estar apretado como algo que rodeaba como una banda el pecho, contracción, entumecimiento y sacudidas musculares. Fíjense que los dolores, los síntomas de pecho también están muy relacionados con la estructura muscular. En cuanto a mente, vemos que 7 síntomas tienen que ver con la emocionalidad y 3 con el intelecto. Y los síntomas que tienen que ver con la parte, digamos, emocional están relacionados con esa condición del paciente de desánimo, de postración, de incapacidad para desarrollar las actividades intelectuales. Y lo que tiene que ver con, bueno, entonces como la dificultad para pensar, estudiar
indiferencia, lasitud, aversión al trabajo, desánimo, deseo de soledad, irritabilidad. La idea del matrimonio le parecía insoportable y postración mental. Sí, lo que vemos en este medicamento también en la parte mental es muy coherente con lo que vamos describiendo y es pues esa incapacidad para el trabajo mental. Y eso es lo que genera todos estos síntomas que vemos acá. En cuanto a la garganta, la invitación es que nos acordemos que este medicamento presentó dolores como en carne viva en la garganta que agravaban al tragar, al deglutir. Pero fíjese que el medicamento mejora comiendo y este síntoma del dolor de garganta, que es como en carne viva, no agrava por comer. No agrava por comer, es importante que lo tengamos en cuenta. Y este síntoma que reportan en el esófago fue la sensación de un cuerpo extraño en el esófago. Seguimos en el orden de los números de síntomas, 7 síntomas que se presentaron en piel, que son el 1%, y vemos que los síntomas de piel tienen que ver con el color amarillo en piel y unos síntomas que se presentaron alrededor de la boca, que fueron unos forúnculos que se presentaron, cara y cuello y epigastrio. Vemos que en epigastrio lo que presentó fue una tensión en el epigastrio y picazón en cuello. En cuanto a corazón, 7 síntomas, que eso representa el 1% de la totalidad. Vemos que 4 síntomas tienen que ver con pulso y 3 con el corazón. Estos 4 síntomas de pulso tienen que ver con lo siguiente, que los experimentadores al tomar el medicamento el pulso descendió. Fíjense, el pulso lo reportan de 50, es un pulso que descendió su frecuencia. Y los síntomas de corazón son estos que vemos acá, que presentó aleteo en la base del corazón, dolor en el ápice del corazón y palpitación. Son los síntomas de corazón. En boca, 6 síntomas que tienen que ver más con el sabor en la boca, sabor amargo, sabor agrio, sabor a gas, y también algo que tiene que ver con la saliva, que fue fibrosa, que colgaba como unas cuerdas hasta el suelo. En ese orden seguimos con nariz, oído y cara. En nariz 5 síntomas de la totalidad de los 467 síntomas. Vemos que en nariz reportan 4 en nariz y 1 en el puente nasal. El síntoma que se presentó en el puente nasal es esta sensación de presión. Los otros síntomas también presentó forúnculos en la nariz, sangrado nasal y sensación de obstrucción. En cuanto a oídos, 2 en orejas, 1 con que tiene que ver con audición y detrás de la oreja. Sensación de ardor, dolor, zumbido en los oídos y ardor e hinchazón. En cuanto a cara, dicen que los síntomas están relacionados con labio y maxilar inferior. ¿Cuáles son? Hormigueo en labio y dolor en el maxilar inferior. Por último, vemos que en los órganos respiratorios se presentaron 2 síntomas de la totalidad, eso es menos del 1%. Los síntomas de los órganos respiratorios tienen que ver con garganta y respiración. En garganta presentaba la sensación como si tuviese polvo, como un polvo en la garganta, así lo reportan los experimentadores y eso generaba tos. Y la respiración difícil es porque un experimentador comenzó a tener la sensación de que la respiración solo llegaba hasta la mitad, de que no podía expandir la totalidad del pulmón. En cuanto a recto y ano, pues son síntomas que tienen que ver con la defecación en recto y ano y están relacionados con ardor y picazón y dolor durante la defecación y después de la defecación. Bueno, quiero darles las gracias a las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta presentación y les agradezco si consideran que hay alguna persona que se pueda beneficiar de esta charla para los propósitos que dijimos inicialmente, que es que al fin y al cabo, pues cuando este medicamento esté indicado,
las personas se puedan beneficiar de él, le agradezco que lo puedan reproducir, que se lo puedan enviar a las personas, a sus amistades. Muchísimas gracias.